Gracias, queridos amigos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más en jueves. Gracias por su presencia al programa Más que Leyes, Educando a la Conciencia. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, como siempre, les da las gracias por su preferencia, por acompañarnos. Un tema muy interesante les marcamos el día de hoy. Una palabra quizá para muchos les resonó un poquito. México modificado, en este afán que tenemos de hacer las cosas a nuestro modo, o cada que entramos a algún lado queremos amoldarlas, acomodarlas. Un poco de ahí viene esta palabra. En esta cuarta transformación, el análisis que vamos a hacer a un año o más de un año de que se hace una cuarta transformación y que vemos que hay pocos avances a decir de muchos, hay muchos a decir de otros pocos, esta rebatinga que hay, tenemos hoy con nosotros a alguien que nos va a dar luz, mucha luz, y tal vez se levanten polémicas por lo que vamos a decir el día de hoy, pero créanmelo, queridos, que quédense, les va a interesar, y al mismo tiempo los invitamos para que participen con nosotros, porque como siempre su opinión es la más importante. El maestro José Enrique López Valdés. En el ámbito laboral se ha desarrollado tanto en el sector privado, en centros e institutos de investigación, y en el sector público. Actualmente es un asesor a nivel nacional e internacional, con áreas de experiencia y líneas de investigación, revolución microeconómica, MIPYMES, negocios internacionales, gobierno y políticas públicas, geopolítica, geoestratégica, táctica, logística y operatividad, prospectiva, M2110, desarrollo estratégico regional, seguridad pública, seguridad nacional y seguridad humana, evolución hemisférica occidental e inteligencia estratégica, cooperación internacional desde 1990 a la fecha. Es un conferencista en foros privados y públicos para la realización de iniciativas, proyectos y programas, protocolos de actuación sobre los mismos temas en México, Alemania, Estados Unidos y Rusia, igual desde 1990 hasta la fecha. Miembro del comité organizador de foros internacionales conjuntamente con el Centro de Investigaciones sobre la Libre Empresa, CISLE, el Instituto Cultural Ludwig von Mises y CUMI, en TV Azteca, The Fraser Institute, Atlas Economic Research Foundation, The Cato Institute, The Heritage Foundation y The Maud Perelin Society desde 1992-1998. Como profesor adjunto de la asignatura Economía Política 1 en la Universidad Intercontinental en el 93, profesor adjunto de la asignatura Economía Internacional en la Facultad de la Facultad de Política y Ciencias Sociales en la UNAM en el 95, profesor titular de las asignaturas Análisis de la Situación Actual de México y El Mundo 1 y 2 en la Escuela Bancaria y Comercial. Analista, investigador económico y político en el programa Escucha. Muchos, yo creo, por ahí lo van a recordar porque mucho tiempo estuvo en la radio, mucho tiempo el análisis que hacía el maestro, en la radio lo escuchamos. También como analista, investigador económico y financiero en el noticiero Al Momento, igual en la radio. En Radio Red. En Radio Red. Ensayista y articulista en institutos, periódicos, revistas, páginas electrónicas, tales como los centros de investigación sobre la libre empresa, Novedades de México. En mucho tiempo escribió Novedades de México, maestro. Es correcto. El periódico Novedades en ese momento era un periódico muy generoso, que lo mantenía la familia Farrell. Ok. Tiempo después, desapareció. Se desapareció. Bueno, El Heraldo de México también, en el diario de el entonces DF, Rumbo de México, Negocios y Bancos, y en www.lapalabra.com, hablando de economía y finanzas. Ha cursado estudios de pregrado y posgrado de programas interdisciplinarios, multidisciplinarios y transdisciplinarios de disciplinas científicas y tecnológicas en México y en el extranjero, igual de 1990 a la fecha. Su licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, queridos amigos de nuestra gloriosa UNAM. Una parte interesante que aquí en INADEC TV no la conocen, en el proyecto anterior sí la conocían porque por ahí ya nos había acompañado en diferentes programas. Él obtuvo una beca para estudiar el sistema económico y político de la sociedad de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la entonces SURSS, por la exportadora e importadora en Teotihuacán Complex,
Y la Universidad Estatal de Moscú. La Universidad Estatal de Moscú. Le pregunto porque aquí viene en ruso y no nos quiere hablar ruso. Entonces, la beca para estudiar el sistema sociológico, político, económico, financiero, tecnológico y cultural de la República Federal de Alemania, por la CAS. Maestro, es Konrad. La fundación se llama Konrad Adenauer. Adenauer, ok. Cerca de Bonn, allá en Alemania, en el 94. También obtuvo una beca para estudiar los sistemas fronterizos y la seguridad nacional de México, Estados Unidos y Canadá. El Instituto Regional En la Universidad Estatal de San Diego. De San Diego. No nos quiere hacer gala de sus pronunciaciones el maestro por aquí. Premio y certificación de apreciación como trabajador del año de la empresa Buffet Internacional de Intercambio en el Club Rotario San Rafael y el Rotary International México Distrito Federal. Premio Ludwig von Mises en el 10º concurso internacional de ensayo del Instituto Cultural Ludwig von Mises en el ICUMI en el 93, y les decía que precisamente porque él domina el idioma inglés y el francés, parte también del ruso del tiempo que estuvo allá, pero no nos quiere hablar. Por ahí les vamos a dejar su mail, cualquier pregunta, cuestionamiento que quieran hacerle. Gracias por estar con nosotros. De verdad es un placer que esté con nosotros, maestro, porque nos tenía abandonados y ya llevamos más de 160 programas y no había podido estar con nosotros. Hoy es un honor, un gusto que esté a hablar de temas con lo que está surgiendo en el país, con lo que está pasando en el país, que nos haga un análisis. Entonces hoy nos toca una cátedra, queridos amigos, gratuita. Pongan atención. Gracias por estar con nosotros, maestro. Licenciada Delia Linares, muchas gracias por la invitación, gracias a todo el equipo de producción. Para mí es un honor estar aquí en este programa. Vamos a lanzar una serie de reflexiones a partir de este tema que usted me convoca. Y bueno, pues iniciemos. Iniciemos. México modificado. De repente yo le pongo los nombres a los programas, queridos amigos, y me dice lo que implica una palabra como esta. Pareciera poco, sin embargo encierra mucho. ¿Qué es lo que está pasando en México? Hablábamos, querido maestro, en programas anteriores, en otro proyecto, parecía una profecía de lo que estamos hablando de hace más de un año, y sin embargo pareciera que lo que en ese momento nos dijo o nos refería se ha ido cumpliendo una tras otra. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen los analistas o cómo tienen esta bola mágica para saber realmente lo que va a pasar en un país? En estas promesas que se hacen tan grandes de campaña durante tanto tiempo, de repente sentimos como público en general que no se logra aterrizar mucho, que parece que se maquillan cosas, parece que no se avanza, y a veces pareciera que se está polarizando o se está radicalizando la opinión de los mexicanos. Denos luz, por favor. Muchas gracias, licenciada. Efectivamente, esta nueva administración, pues después de un año ya tuvo la oportunidad de demostrar lo que es capaz de hacer y lo que puede hacer. ¿Y lo que no también? Me atrevería a decir que sí, lo que no va a hacer. Todos los personajes que están laborando en el gobierno federal, lo comentábamos ya en una sesión anterior, no son ingenuos ni son nuevos. Desde el presidente de la República, los cancilleres, cada uno de ellos, independientemente de sus grados económicos, de sus grados académicos, ha estado laborando ya en diferentes instancias del gobierno federal y del gobierno local. Entonces, partiendo de que tienen ya conocimiento previo del sitio al cual van a llegar, saben perfectamente qué camino se tiene que tomar, qué medidas se tienen que aplicar para que las promesas que se hicieron en un momento tan importantes se cumplan. Simplemente cito una promesa. Por favor. Cuando se anuncia que nuestro actual presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos fue el triunfador, un eslogan que él publicitó fue: no les voy a fallar, pero además vamos a crecer al 4.5% anual. ¿Y lo tomamos como premisa? Sí, las cifras de hace un par de días a nivel internacional indican que no va a ser posible eso. No va a ser posible ese crecimiento. ¿Por qué?
Pues porque México no está solo, no está, no es único, no está exento y bueno, no se va a crecer a ese porcentaje. Tenemos una tabla que nos indica que posiblemente entre 2%, máximo para el 2020 1.9%, que está muy lejos de esa promesa del 4.5%. Ahora, con esto no quiero decir que vamos a destrozar la actual administración a través de este programa. O de este análisis que se basa. Simplemente subrayo, vamos a realizar una serie de reflexiones para que tengamos mayor claridad de lo que sucede y puede suceder. Algo que hemos visto los mexicanos y un foco rojo que se empieza a prender, también tiene mucho que ver el sesgo mediático, digámoslo como es, queridos amigos, es cuando empieza a haber renuncias por parte de un gabinete recién nombrado, ¿no? Que vemos renuncias en el IMSS, o que vemos renuncias con la titular de acá, por detalles que pudieran parecer nimios, pero algo muy, muy interesante que nos brinca muchísimo, querido, es cuando aparece una carta de alguien que está manejando la economía y el dinero de México. Entonces, ahí nos brincan los focos rojos cuando Carlos Manuel Ursúa publica una carta, y no solamente publica la carta, sino que se causa como un mare magnum en nuestro país, aun cuando muchos quisieron minimizarlo. ¿Qué está pasando ahí? Esta pregunta es muy importante. Cabe destacar que la renuncia del exsecretario de Hacienda pues es un impacto considerable en una administración federal, pero también hay que recordar que el exsecretario de Hacienda fue secretario de Finanzas de aquel entonces gobierno de la Ciudad de México, en la entonces administración de nuestro jefe de gobierno, actualmente presidente de México. Y entonces dentro del análisis tendríamos que remontarnos un poco a lo que hizo en ese tiempo. Al pasado, por supuesto. Y lo mismo que sucedió en esta ocasión, el exsecretario de Hacienda renuncia en el 2003 a la Secretaría de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México o del Distrito Federal. En esa ocasión, su jefe, pues, lo acoge, le exhorta palabras positivas, lo contrario a esta ocasión, pues, que poco faltó para repudiarlo. A ver, también tenemos en consideración, querido mío, que no es lo mismo la Ciudad de México que ahora todo el país, y tal vez las situaciones, nos hace entrever que las situaciones hacia el interior tenían una diferencia muy grande, ¿no? Digo, por la actitud que se asume desde presidencia. ¿Qué ocurre? Al dejar a alguien, el segundo de a bordo, al frente del timón más importante en el país, ¿qué va a ocurrir con nuestro país? No hay que olvidar que son grupos de poder. Así es. Que vienen cuajándose a lo largo del tiempo. No hay que olvidar que nuestro actual presidente de la República no nace con su partido actual. Él emana de un partido oficial y posteriormente migra a un partido alterno en el cual ejerce el poder como jefe de gobierno, y muchos integrantes del actual gabinete pues ya lo vienen acompañando desde aquellos tiempos. Entonces, pues a mí me llamó la atención la renuncia del exsecretario de Hacienda, porque él ya sabía lo que se iba a enfrentar. ¿Por qué? Porque conoce al grupo, estuvieron trabajando anteriormente. Ahora, no hay que minimizar
el que no es lo mismo la República Mexicana que la Ciudad, ¿Que la Ciudad de México? Hay que recordar que la Ciudad de México es una de las 5 ciudades más grandes del mundo. Megalópolis. La megalópolis, si queremos anunciarlo así, porque está rodeada de varios estados del interior de la República que tienen pues un intercambio importante, no únicamente de personas, sino comercial. Pero bueno. Que ya prácticamente somos una conurbada con otros estados. Es correcto. Entonces, no hay que olvidar que estas renuncias que se han presentado, de alguna forma, ya venían colaborando en el gobierno de la Ciudad de México. Repito, no son ingenuos, conocen la situación, saben a lo que se van a enfrentar, pertenecen, me atrevería a decir, al mismo grupo, y esta renuncia pareciera que fue una cortina de humo para ocultar una serie de eventos que la actual administración no puede, no sabe y no quiere ni resolver, ni abordar e informar. Que eso es muy grave. Como ciudadano, como ciudadano común, yo lo escucho y digo, entonces es muy grave. ¿Qué está pasando realmente detrás? Recuerda que en uno de los programas hace más de un año que hacíamos, yo le comentaba esta reunión que tienen integrantes de el gabinete de Donald Trump, que vienen a la casa de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Hace más de un año. Pero aquí lo curioso, y yo lo referí de esta manera, queridos amigos, que a mí me brincaba mucho el hecho que bajar de la Casa Blanca, y se lo manejé así como bajar a una cabaña, sin menospreciar la casa de campaña que en ese momento tenía aquí en Chihuahua 186 Andrés Manuel López Obrador. Pero yo me refería a la magnitud de ¿por qué despreciar Los Pinos, que todavía estaba en funciones, Enrique Peña Nieto, y venir a reunirse en unas sillas comunes y corrientes con quien iba a gobernar el país? Eso fue el espaldarazo más grande que se le pudo haber dado a Andrés Manuel, y se lo comenté en ese momento. Hablamos sobre ese tiempo, la reacción y a qué venía Pompeo, y usted me decía algo de Pompeo en referencia a todo el gran arquitecto, ¿no? Que sabe cómo hacer las cosas. ¿Seguimos en esa percepción? Me parece que sí. En esa ocasión yo le comentaba que el secretario de Estado, Mike Pompeo, pues es una persona brillante, con una trayectoria curricular impresionante, y que por su desarrollo profesional, ingeniero, con una especialización en la industria del petróleo, ex cadete de una de las cadete de uno de los colegios militares más importantes de Estados Unidos, exdirector de la CIA. Entonces, es un operador nato. Me parece que a él le disfruta, goza el revisar, el hacer el trabajo. No. Es como la vocación, es como hacer las cosas que le gustan a uno. Entonces, no es porque lo que te paguen, no es, sino el disfrute de hacer las cosas y ser el arquitecto, como le decía en un momento. El arquitecto, y diferenció, no protagoniza su actuación no es buscando un protagonismo, sino que me parece que a él le agrada, le fascina, le gusta el aplicar la estrategia. Es un operador nato, así me atrevería a llamarlo. Entonces, recientemente tuvimos su visita a la Ciudad de México. Así es. Por eso me acordaba mucho de aquella entrevista. Fue una visita prácticamente desde mi punto de vista para realizar una revisión de tarea. De lo que dejé hace más de un año. Y de trabajos. Queridos amigos, si les digo que el tiempo no pasa en balde y todo tiene un para qué. Y hasta la fecha, ¿qué cree desde su visión y conociendo cómo se mueven las entretelas en el mundo internacional, en la diplomacia internacional, que es una cosa completamente diferente a la política,
que vemos moverse incluso en las cámaras. Perdón, queridos senadores y diputados, pero es muy, muy, muy diferente. ¿Cómo lo percibe? Por supuesto, la política partidista está muy lejos de las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales emanan de las entrañas del poder. Porque Del verdadero poder. Del verdadero poder, el poder duro. Porque se ha entretejido a lo largo de los siglos. No es un poder partidista que nace en 1928, en 1938, en años recientes. No, las relaciones internacionales se construyeron a lo largo de los siglos y se conservan. Por ello es que el entorno internacional es interesante, es complejo y es fascinante estudiarlo y ejercerlo. Ahora, hay varias cuestiones muy importantes a considerar. Tenemos el compromiso de la deuda externa, tenemos el compromiso de la deuda interna y bueno... ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? A ver, cuéntenos. Bueno, la deuda externa es la que tenemos contratado con varios organismos internacionales. Esa es la deuda externa. Ajá, que se prometió que ya no se va a incrementar. Y sin embargo, pues es una deuda que estamos soportando los millones de mexicanos y que está siendo un lastre para el desarrollo nacional, porque no se está aprovechando el bono demográfico. Este bono demográfico no es eterno. Ok. Este bono demográfico se debería de aprovechar. Bono demográfico me refiero a los jóvenes, para que este país fuera, pues dejara de esa posición tan enquistada de tercer mundo. El tema de los jóvenes lo hemos referido también en otros programas y sería interesante que nos diera así como algo, aunque sea un chispazo, sobre la importancia de los jóvenes en nuestro país. En estos análisis que la mayoría hace, pareciera que siempre los dejan fuera. ¿Qué es lo que está pasando en esa parte de los jóvenes en nuestro país? Que pues en unos 5 o 10 años son quienes van a empezar a dirigir los destinos de este mismo país. ¿Cómo lo vislumbra usted? Recientemente se lanzó el Plan Nacional de Desarrollo. Ajá. El Plan Nacional de Desarrollo, bueno, teóricamente comprende lo que va a hacer la actual administración. Al revisar los planes de desarrollo correspondientes a cada una de las administraciones, pues en muchos textos se ofrece mucho y no se aplica nada. En este caso, el actual Plan Nacional de Desarrollo, pues no ofrece nada real para los jóvenes. ¿Es maquillaje, como muchos lo dicen? Sí, me atrevería a decir, a responderle de manera afirmativa, Ajá. porque el otorgar becas a diestra y siniestra a los niños, jóvenes y mujeres de este país no garantizan el desarrollo nacional. Para que se genere un desarrollo, ¿Es populismo y paternalismo como muchos lo mencionan o va encaminado hacia otro lado? Ahorita le respondo esa Por pregunta. favor. Para que exista desarrollo nacional, debe de existir seguridad nacional. No puede existir desarrollo nacional si vivimos en una demarcación, en un territorio, en un país en donde se presenta a cada hora violencia. Violencia verbal, violencia física y bueno, me refiero a todo tipo de violencia. Entonces, para que podamos desarrollarnos, debe de aplicarse la ley, ser justos. Entonces sí, vamos a generar un desarrollo nacional. Ahora, estos apoyos económicos que se están entregando a diestra y siniestra, aparentemente iban a ser sustentadas o soportadas por un crecimiento considerable anualmente. Pero al revisar las cifras al revisar las cifras nos damos cuenta que México no va a crecer
a los porcentajes que se nos informó o que se que prometieron. se prometieron hace un año. Entonces, ¿de dónde van a surgir los dineros para soportar tanto apoyo económico? Si verdaderamente se le quiere dar apoyo a los niños, a los jóvenes, a las mujeres de este país, no es otorgando becas a diestra y siniestra, es manteniendo un país en donde se aplique el Estado de Derecho, en donde se vele por la paz, la vida, la libertad, la propiedad, para que yo tenga oportunidad de trabajar, para que yo tenga oportunidad de trasladarme de mi casa a mi trabajo, con la seguridad de que voy a llegar, con la seguridad de que no me van a asaltar, con la seguridad de que van a ser respetados mis derechos, mis garantías individuales que vienen en nuestra Constitución en el apartado primero. Entonces, más que estar otorgando dádivas, es mejor otorgar garantías para que cada uno se desarrolle en el ámbito que lo desee. En México, en la administración pública, se ha enquistado una doctrina que desde mi punto de vista enferma el desempeño de la burocracia, porque se ha desarrollado la ideología que es hay que trabajar por lo urgente y postergar, olvidar lo importante. ¿Cuál sería un ejemplo tangible para quienes nos están mirando sobre esto que nos está refiriendo? Muy sencillo. Lo urgente, ¿por qué se sigue manteniendo una Secretaría del Trabajo si no ha cumplido con su función? Si no cumple con su función, hay que desaparecer la Secretaría del Trabajo. ¿Qué implicaría con esto? Si desapareciera la Secretaría del Trabajo. Digo, porque partiendo de esa premisa que nos lanza, entonces muchas otras instituciones, por ahí veíamos al doctor Pedro Peñalosa, perdón querido mío, lo sigo, hablaba también de desaparecer el INEGI, se habla de CONAP, de cuáles más pudieran desaparecer, cuénteme. Muchas otras instituciones que no han dado resultado. Desde 1990, por favor, se ha reducido el cuerpo del sector público. Ajá. Porque se cambió de pensamiento, ya que anterior a 1990 teníamos un gobierno, una administración muy robusta, obesa. Ajá. Sin embargo, aunque técnicamente se ha reducido la burocracia, pero existe un número considerable de direcciones generales, direcciones, fideicomisos, que en muchos de los casos repiten las funciones, no tienen intercambio de información. El cruce de información que se debiera ser primordial e importante en nuestro país, que no lo vemos en las instituciones. No se da. Entonces, por ejemplo, tenemos a CONAP, tenemos a INEGI y tenemos a otra institución, ¿El Coneval? Que se llama Coneval. Que las tres concentran información parecida. Es como repetir. Generan presupuesto, tienen personal, generan el conseguir infraestructura y realmente ¿de qué ha servido, de qué sirve estas tres instituciones de qué manera han contribuido para el desarrollo nacional? ¿O para qué fueron creadas? ¿En qué momento fueron creadas y para qué? ¿Con qué visión o con qué dogma o con qué llevaban encaminado? ¿Y realmente funcionaron? En un inicio se pensó que al momento de obtener información, iban a controlar, pero pues la información, actualmente tenemos acceso a tanta información que en la mayoría de las ocasiones no sabemos valorar la información. Bueno, al grado de que en Facebook compartimos todo. En las redes sociales ahora parecieran. Digo, creo que están más enteradas las redes sociales. Hace poquito se reunió el presidente con Mark Zuckerberg y yo creo que tenía más información que los del INEGI. Perdón, queridos amigos, pero pareciera.
¿Qué está pasando entonces? Organismos, hablando de 3 en particular, CONAPO, INEGI, Coneval, estamos hablando de cuántos empleos, cuánto presupuesto, cuánto dinero. Infraestructura también. Infraestructura. ¿Cuántos millones? Miles de millones se van ahí. La actual administración, lanza su trabajo, inicia Ajá. su año con 3 líneas: seguridad, desarrollo económico y gobernanza o gobernabilidad. Y ninguna de las 3, desde mi punto de vista, ni se ha concretado ni se ha iniciado. Seguridad, pues tenemos un país realmente inseguro. Una capital, antes Distrito Federal, Ciudad de México actualmente, insegura. Tenemos ese gran problema. De repente hemos visto precisamente en los días pasados, día de ayer, antier y demás, que se está hablando precisamente de la realidad de nuestro país. Hablando de la Ciudad de México, donde se informan las cifras maquilladas en incidencia delictiva que ocurrieron en el sexenio pasado y me atrevo a decir en los anteriores, no nada más en el país completo. El maquillar las cifras es como una práctica común. Inflas las buenas y reduces las malas para que yo no me vea tan mal, en este afán de seguir figurando en el ámbito político como un buen ente gobernador y tener la posibilidad de seguir en otro puesto el sexenio, trienio, años venideros. ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo? Realmente estaban maquilladas las cifras en nuestro país. De repente, los que vivimos prácticamente en la Ciudad de México, aun cuando somos del Estado de México, que son otras cifras completamente diferentes y que no nos vayan a salir como el gobernador pasado, Erubiel, que decía que los muertos de México se los aventaban al Estado y por eso sus cifras crecían. ¿Hasta dónde sigue esa política pública maquilladora de cifras buenas y malas? Me parece que continúa. La actual administración, el actual jefe de gobierno, pues desde mi punto de vista fue ineficiente. Fue ineficiente desde que su participación inició como subsecretario de la Procuraduría. Hablando de Miguel Mancera. Es correcto. El anterior jefe de gobierno. Es correcto. Sí, porque dijo el actual y Sheinbaum. No, ahorita analizamos a Sheinbaum. Perdón. Cuando asume la titularidad de la Procuraduría, muchos pensamos que iba a revolucionar, iba a modernizar la institución, y sin embargo la asumió, la desmanteló. ¿Por qué? Porque pues no modernizó la institución. Entonces, como procurador. Como procurador. No lo hizo como subprocurador, no lo hizo como procurador. Entonces, ¿qué esperábamos de un personaje que ya tenía 2 escalones anteriores al momento de llegar a ser jefe de gobierno? ¿Qué fue lo que lo hizo ganar? ¿La mediatez? ¿La mercadotecnia que se lanzó en ese momento en la Ciudad de México? ¿O la esperanza de ver si había un cambio? ¿Qué pasó? ¿O las tribus? Perdón. A él se le apoyó, se argumentó que por no ser apoyado por no ser militante de un partido, ajá, iba a generar cambios. Pero si nosotros nos regresábamos al pasado, a su historia, ajá, ¿cómo va a generar un cambio? Si en 2 escalones anteriores no hizo nada. No había algo que realmente cimentara sus propuestas. Así es, repito, como subsecretario, pues no hizo cambios tangibles. Como secretario, tampoco. ¿Y como jefe de gobierno, qué se miró en la Ciudad de México? ¿El maquillaje de cifras? Que nos está diciendo Claudia en estos días pasados que había en la Ciudad de México. Sí, maquillaje de cifras y una delincuencia pues en su más alta expresión, que si bien actualmente gracias a las redes sociales tenemos oportunidad de informarnos en tiempo y forma, pero que precisamente hablando de las redes sociales y hablando, porque aquí le damos la
la nota, porque es del Universal esta nota, queridos amigos, que les vamos a compartir, donde curiosamente no se mencionaba esa parte donde los medios, digo, pues el ser asertivos, el ser críticos debería ser todo el tiempo, porque notas como estas nunca vimos en el sexenio pasado, y eso es curioso, ¿no? Bueno, a mí me resulta bastante curioso. Ahora hay una nota donde se segmentiza, se hace un mapeo de la delincuencia de las principales organizaciones delictivas en nuestra ciudad. Yo recuerdo al señor Mancera, que no era militante, pero ahora es senador por el PRD y sigue con unas iniciativas medio extrañas nuevamente. Siempre negó que hubiera estas células de crimen organizado en nuestra Ciudad de México, aun cuando veíamos por ahí microbuses quemados, vialidades tapadas y demás. Los que convivimos y los que circulamos todos los días por la Ciudad de México nos percatábamos que era una mentira completamente. Este maquillaje de cifras, ¿en qué ayuda y en qué beneficia al ser humano? Y en qué la contraparte, hacia dónde nos va retrasando en esta evolución. Un gobierno tiene que ser transparente y hacerlo público más público. Entre más lo haga, él va a ser más fuerte, va a tener mayores argumentos para poder defenderse. Entre más información oculte, va a ser más vulnerable. Entonces, en estos tiempos, en estas instancias, los gobiernos, tanto federal como local, tienen que ser lo más transparentes, lo más públicos que se pueda, para poderse defender y que puedan informar de manera veraz a sus gobernados, en este caso al pueblo de México. Porque las redes sociales, un instrumento que le ha dado un giro de 180 grados a la vida del ser humano, pues nos da la oportunidad de podernos informar en tiempo y forma y cotejar, comparar lo que nos dice un funcionario público a la realidad. Entonces, para que un funcionario público tenga autoridad moral, tiene que ser transparente. Repito, hacer lo público más público. ¿Por qué? El ciudadano, el gobernado, el habitante, no importa, no importa que sea, que viva en el rincón más lejano, pero está informado. Y debe de percibir y poder palpar esa seguridad que desea. Y esa seguridad no solamente hablando de seguridad pública, sino de una seguridad en un futuro y un proyecto que lo pueda sentir que es realmente palpable, que le sirva, que le ayude a su familia y a su entorno. En estos momentos así debería de ser. El deber ser así debería de ser. Como ciudadano, a mí no me sirve de nada que un presidente, después de saber su triunfo, haga una ceremonia ancestral en la mañana y en la tarde-noche cumpla con un compromiso protocolario, si no va a dar resultado como jefe de gobierno. Qué bueno que se hicieron esas presentaciones, respetando nuestras culturas antiguas, nuestra cultura. Qué bueno que de manera oficial se conmemoró el triunfo, pero este país no puede esperar más. Tenemos muchas necesidades. Tenemos que apoyar a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores. Tenemos que atender el tema de seguridad. Tenemos que atender el tema de vivienda. Tenemos que atender el tema económico. Está el dilema que si estamos en recesión, que si no estamos en recesión, que estamos en crecimiento. Yo pregunto, la canasta básica se amplía, pero resulta que todos los días vemos incrementos en el kilo de tortillas, en el litro de leche, en el kilo de carne, en el jitomate, la cebolla. Entonces,
¿Realmente nuestros gobernantes nos están diciendo la verdad o están las cifras maquilladas? Porque como ciudadano comparo la realidad con lo que me están informando y no es cierto. Sin temor bueno, sin temor a equivocarme y recordando aquella frase de yo no soy el ama de casa, yo no soy la señora de la casa, yo sí soy la señora de la casa y uno se da cuenta al ir al mercado, al tianguis, al súper, que todo cada día, centavos más o centavos menos, siempre va creciendo todos los días. Y eso lo palpa solamente quien administra el hogar, quien administra el poco mucho dinero que le dan a aquella canción de Bartola, no está tan alejada de la realidad de lo que está pasando en México. Me atrevo a decir, en estos momentos estamos viviendo un sitio de inseguridad importante. Tenemos un problema económico considerable. ¿Por qué? Porque pues el dinero no alcanza para nuestra vida diaria. Tenemos problemas de vivienda. Los rubros básicos que debe de cubrir un gobierno están plasmados en nuestra Constitución: la educación, la tierra y el trabajo, de lo cual estamos padeciendo. Tenemos un sistema educativo ineficiente. Revisando el Plan Nacional de Desarrollo, en donde en estos tiempos, en este espacio, en donde deberíamos de velar por darle mayor apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación, en el Plan Nacional de Desarrollo se insinúa, pero no se menciona cómo se va a generar, cómo se va a implementar, cómo se va a apoyar la ciencia, la tecnología y la innovación. Si es que se le quiere dar apoyo a los niños, jóvenes, amas de casa, hay que desarrollar estos tres campos. ¿Por qué? Porque el mundo exterior sí lo está haciendo y nosotros no estamos aislados. Tenemos que interactuar, tenemos que participar con el exterior en igualdad de circunstancias. Tenemos chispazos de lucidez de un grupo de jóvenes que ganó en una olimpiada de matemáticas en un cierto evento. Un grupo de jóvenes que se fueron a una institución gubernamental que se encarga de realizar trabajos para el espacio. Pero son chispazos. No son todos los jóvenes de este país, si bien ellos son el ejemplo, pero para que todos los jóvenes tengan esa misma oportunidad, hay que atender la educación de este país, hay que tener trabajo, hay que tener una casa digna, hay que tener seguridad. Rubros básicos que vienen en nuestra Constitución que no se están atendiendo y que, desde mi punto de vista, se intentan ocultar, cansando a la gente con discursos matutinos todas las mañanas. Deja de anunciar tanto, deja de informarme tanto, ponte a trabajar, dame resultados. No te justifiques, no regañes a los medios. Dame resultados, que por eso te anunciaste como una cuarta transformación. En este afán de pedir resultados, de repente en algún momento se dijo que el gobierno no venía a dar los quinazos, a dar los selvazos que se dieron en otros sexenios, ¿no? Con este afán precisamente de ese maquillaje, de dar un golpe al crimen organizado o a las altas cúpulas de poder que se habían ido posicionando y que por eso se hacía, que este gobierno no venía a eso. Y de repente vemos en últimas instancias como la unidad de inteligencia financiera, comandada por Santiago Nieto Castillo, habla y dice sobre congelación de cuentas, sobre cuestiones de este tipo, sobre información que se está lanzando, esto que acaban de decir de que a la mamá de Emilio Lozoya la acaban de apresar, toda esta que a muchos creían que era cacería de brujas, que el abogado de Emilio decía que es un chivo expiatorio y que por qué no llamaban a Enrique Peña Nieto, toda esta situación.
que suceden en el país, que muchos ven como maquillaje. Yo le pregunté directamente a Santiago Nieto, por ahí está la entrevista, y le decía sobre esta cuestión, cómo lo percibía él, porque muchos lo tachan de protagonista por lanzar y decir lo que se está haciendo. En algún momento, ahorita en esta plática, usted nos dice, lo que se hace se tiene que decir, se tiene que estar informando lo que se está haciendo al público. ¿Hasta qué punto ciertas cosas se deben decir y ciertas cosas se deben mantener en secrecía, como creen algunos que en el caso de la UIF no se deben de decir algunas cuestiones? Pugnar porque la extinción de dominio en el poder político que fungió en ciclos pasados sean llamados a cuentas, sería interesante cuando el pueblo todo el tiempo está pidiendo eso, que se llamen a cuentas a quienes saquearon al país. Bueno, hay que recordar que lo, para el ojo del ser humano lo evidente no es visible, se nos olvidan los detalles. Ajá. Esta participación no es para destrozar a un Así personaje o a una administración, simplemente es pues un, un recordatorio, Ajá. un cúmulo de reflexiones para pues que nos sirva y nosotros... Es un análisis, estamos aquí desmenuzando, la mayoría también, perdón que lo interrumpí, maestro querido, en las opiniones que vemos vertidas en redes sociales, este descontento y esta insatisfacción, pudiéramos llamarlo, de quienes pusieron o volcaron su esperanza apostando por esta cuarta transformación y que a casi un año sienten que no les ha redituado lo que ellos mantenían vivo en su corazón o en su pensamiento de lo que iba a ser. Podemos seguir esperando, podemos tranquilizarnos y seguir esperando. ¿Qué se puede hacer? Ya lo vi sonreír y eso me preocupa. Dígame. Hay que recordar una vez más, los personajes que están en esta administración no son ingenuos. Ajá. Son personas adultas con una trayectoria académica pues importante, que tienen experiencia y que saben a lo que se iban a enfrentar. Porque muchos han estado dentro de la política pública o la política privada, entonces perfectamente, vivimos en el mismo país, sabemos a qué veníamos. El ámbito público y el ámbito privado no es ¿Lo mismo? No es diferente. ¿En qué sí, en qué no? En el ámbito privado, si a mí se me contrata, es porque voy a dar resultados a la empresa o institución que me contrató. No le voy a generar problemas, porque eso es lo que menos quieren. Le voy a dar ganancias a la empresa, le voy a dar resultados lo más pronto posible. Como cualquier empleado. Sí, porque la empresa no tiene tiempo para esperarme, no tiene tiempo a que después de una curva de aprendizaje conozca a la empresa y comience a dar resultados. La empresa necesita resultados para antier. Entonces aquí no venimos a aprender como el canciller del siglo pasado que quería venir a aprender a ser canciller. No podemos hacer eso. No podemos jugar con la vida de millones de personas. No podemos jugar con la vida, el tiempo, el dinero y el esfuerzo pronunciando discursos mañaneros desgastantes, absurdos. Necesitamos resultados. En este afán, maestro querido, antes de que se nos acabe el tiempo, porque de verdad hay tantísimo de qué hablar y lo vamos a comprometer de que venga en otro programa porque hay mucho de qué hablar. Un problema mayúsculo que ha tenido el país en estos últimos meses, porque no nada más es en esta administración, comenzó este problema a ser más notorio desde la administración pasada, esta migración que se da de diferentes partes del mundo, pero todos a pasar por México, porque no vemos que pasen por Canadá, no sabemos que pasen por Canadá, entran por México. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se le ha dado esta magnitud tan grande cuando, pues yo recuerdo de tiempos, todavía por ahí se andan haciendo reembolsos de dinero de los llamados braceros que en los años 60, 70 se iban
en grupos a Estados Unidos y que Estados Unidos les está pagando ahora a muchos. Digo, lo sé porque uno de mis abuelos fue y mi abuelita todavía llegó a recibir dinero de ese tiempo. ¿Por qué ha tenido tanto boom? ¿Por qué ha tenido tanta espectacularidad? ¿Y por qué los medios nos ha dado mucho por seguir este paso de los migrantes? Y vemos a derechos humanos acompañando a los migrantes y vemos que se dice que incluso se les va a dar un seguro de no trabajo, un seguro de vida y muchas cosas que se pueden mencionar en los medios. ¿Qué está pasando realmente en ese sentido, la migración? Bueno, voy a hacer un poquito de historia, Por favor. voy a apoyar un poco de la historia. Hay que recordar que los flujos migratorios pues son naturales. Vivimos en un planeta pues que está vivo y que desde tiempos inmemoriales el ser humano ha migrado de un territorio a otro. Esto no se puede detener, es como Ok. detener la corriente de un río. Ajá. Hace muchos siglos el control migratorio era diferente. Se preguntaba quién es tu rey, quién es tu ser superior, a qué vienes. Si tú causas desmanes en mi territorio, pues no voy a irme contra ti, sino me voy a ir contra tu rey. ¿Por qué? Porque pues tú vienes tú procedes de un reino Ajá. y tú procedes de un ser superior. Esas eran como las visas y los pasaportes Ajá. de aquellos tiempos. Me estoy refiriendo a 5.000 años atrás. Ok. Estos flujos migratorios no se pueden detener, son naturales. Es como el río. Por lo tanto, eh, estos se está, em, se está aprovechando, se está aprovechando este flujo migratorio para controlar grupos, para presionar gobiernos, aprovechándose de los flujos naturales que tiene el ser humano desde que dejó de establecerse en un solo sitio. No, estos flujos migratorios, si bien no se detuvieron, no se han detenido y no se van a detener. Pero siempre la presión es más sobre México. Ahorita hablaba de tiempos inmemoriales, hablando de miles de años atrás, donde se le responsabilizaba al rey de tal o cual, o el dueño de tal, ¿no? Ahora, yo he visto en las noticias que el golpeteo solamente es hacia un lado, pero jamás vi referidos los presidentes de los países de donde proceden todos estos inmigrantes. Jamás vi fijar una posición de los mandatarios de estos países, a menos que son muy escuetos lo que hablan, pero no se responsabilizan de estos éxodos de sus países y tampoco repatrian a sus paisanos. ¿Qué está pasando? ¿O qué se puede hacer en ese aspecto? ¿O por qué no se sabe? Ya lo metí aquí en vericuetos, pero son situaciones complicadas que a veces Mire, necesitamos el análisis correcto. experto. Hay que recordar que México, el territorio actual, es un territorio vasto, rico en recursos naturales. Recursos naturales que todos conocemos, pero cito: petróleo, minería, maderas preciosas y sus costas. ¿Qué sucede en Centroamérica? Curiosamente, Centroamérica formaba parte del territorio nacional. Así es. Y Pero, no estamos hablando de hace mucho, 2 siglos, digo, menos de 2 siglos. sí, Entonces, ¿qué sucede en América Central? Curiosamente, América Central también es muy rica en minerales, oro, plata, cobre, lo que en últimas décadas se conoce como tierras raras. ¿Qué significa esto? Estas tierras raras contienen minerales específicos que ayudan en la fábrica, ayudan bueno, estas tierras raras sirven para la construcción de teléfonos inteligentes, satélites, nanotecnología. Entonces, hay que explotar estas zonas y qué mejor
que, desde mi punto de vista, generar éxodos, mantener gobiernos débiles, generar una precaria educación, un ineficiente sistema de salud, un endeble sistema de procuración de justicia. ¿Por qué? Porque yo necesito explotar todo lo que contiene ese territorio. Geopolítica. Geoestrategia. Geoestrategia, geopolítica. A final de cuentas, en algún momento voy a necesitar eso y necesito que irlo debilitando paulatinamente. ¿Qué pasa en África? Hay expertos que obviamente se especializan en ese continente. ¿Por qué hay inestabilidad en África, específicamente en ciertos países? Pues porque hay minerales que son importantes para empresas importantes y porque al transformar esos minerales, estas empresas importantes obtienen ganancias importantes. Ayer tuvimos por aquí al maestro Álvaro Adame Arcos, de Guerrero. Hablábamos sobre el estado de Guerrero y hablábamos que no solamente es Acapulco y Zihuatanejo, ¿no? Y que esta derrama económica que puede caer en esos dos lados, pues no llega a toda la población del estado. Algo similar pasa, hablando ya a nivel país, que solamente la riqueza se queda en ciertos lugares y no permea en toda la población. En este afán que nos decía ahorita de las tierras, de los minerales y demás, ayer decíamos, no solamente es Taxco, no solamente es la plata de Taxco, hay mucho más. Y hablábamos de estos éxodos forzados, precisamente en eso que me acaba de decir, y por eso se me vino a la memoria, ¿qué quiere? Algo como esto, porque no solamente pasa en Guerrero, pasa en Oaxaca, pasa en Chiapas. Vemos a los hermanos y hacían esta equiparación hablando de migración, hacían esta equiparación en el año pasado a hermanos y compañeros del sur de nuestro país sobre los tzotziles y demás que estaban abandonados y echados de sus pueblos, y el anterior gobernador Velasco no hacía nada, y sin embargo a los migrantes les ponían casas de campaña para que en el paso por Chiapas se resguardaran. ¿No es esta incongruencia que sucede cuando en México estamos a veces acostumbrados de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, pues que lloren en la tuya, ¿no? El proteger primeramente a los nuestros, en vez de abocarnos en este afán de los derechos humanos de todos los humanos, ¿qué pudiéramos hacer? Suena cruel, pudiera ser, pero creo que también eh, la gente está irritada en esa situación, porque ¿cómo es posible que, pues primero los mexicanos, primero los que se necesita, primero los pobres de México, que los pobres de Latinoamérica, porque ellos tienen su presidente y su país que velar por ellos? ¿Sería un afán egoísta? Mire usted, creo que el discurso, creo que la actuación se ha vulgarizado. ¿Por qué? Los derechos humanos, pues a grosso modo, proteger la vida, la libertad y la propiedad de la persona. Tomando en consideración de que es un sujeto, no es un objeto que puedo tirar, desechar y hacer con él lo que yo quiera. Es un sujeto que tengo que respetar. ¿Por qué cito la palabra vulgarizado? Estos, los migrantes que cruzan territorio nacional, pues tienen un país, tienen un presidente. ¿Un país de origen? Tienen un país de origen, tienen un territorio, tienen sus leyes, tanto internas como externas. Ajá. Que deberían de velar por sus intereses. Entonces, no es egoísta, sin embargo, al momento de cruzar por nuestro territorio nacional, simplemente por ser personas, debería de asistírseles, así como cuando nosotros como mexicanos cruzamos a otra frontera de manera legal o ilegal, deberíamos de recibir cierto apoyo. Claro,
estamos penetrando a un territorio en donde el marco jurídico es diferente y debemos de adaptarnos a ese marco jurídico diferente porque estamos en otro territorio. Aún así, debería de asistirse a la persona por el simple hecho de ser persona. Sin embargo, estas personas que migran y cruzan por cualquier territorio, no independientemente de que crucen por el país, Ajá. Pues tienen un origen. Claro. Pero estos grupos de migrantes están entre la espada y la pared. ¿Por qué? Son desplazados de su lugar de origen a través de cortinas de humo. Son obligados a internarse a un territorio que no es de ellos. Y algunos con la consigna de no respetar la ley local y otros con el objetivo de únicamente cruzar y que seamos un tránsito. Pero en ese tránsito deja muchas secuelas, querido amigo. Desde enfrentamientos con la policía local, desde destrozos, desde mismos delincuencia que se ha visto a lo largo de estos días y en los meses pasados y anteriores de ciudadanos de otros países que han sido encarcelados, han sorprendidos delinquiendo en nuestro país. La migración en últimos años me parece que se desbordó, se salió de control, no únicamente en México, sino en Europa. Ajá. Pensamos que somos los únicos que tiene esta situación, pero de África a Europa, inclusive de África hacia Medio Oriente, hacia Asia, tienen este tipo de conflictos. Así es. Curiosamente, estos éxodos y estas migraciones parten de regiones, países en donde son ricos en ámbitos naturales y es importante mantener una población mal alimentada, mal educada, con un precario ámbito de salud para desalojarlos y que me permitan controlar ese territorio porque es urgente, es importante explotar las entrañas de ese territorio. En aquella premisa de crear el caos para llegar ofreciendo la solución, ¿sigue vigente? Sí, hay que recordar. Usted mencionaba que en una sesión anterior un participante comentaba las circunstancias del estado de Guerrero. Ajá. Guerrero, pues, es uno de nuestros estados con mayores, con problemas. Que tiene el lugar más pobre del plan, de aquí del México. Independientemente de que tenga Ajá. un bello puerto de Acapulco. Así es. Pero, y una zona de diamante. Y una zona de diamante. Pero Guerrero no es pobre por circunstancias naturales, ni tampoco porque sea un estado muy violento. Curiosamente, hay empresas mineras internacionales explotando específicamente el oro. Bueno, querido amigo, Grupo México ya contaminó el río Cananea, ahorita está acá en Baja California y la pugna es que se haga algo y no vemos que se haga mucho. Pero bueno, ¿qué hacemos? Son situaciones diferentes. Antes de que nos acabe el programa, maestro querido, un tema muy, muy, muy actual y que yo creo que se lo voy a dejar encaminado y lo voy a comprometer abusando porque estamos en vivo. Este tema del Chapo Guzmán. De repente, y ya lo metí en broncas, de repente por ahí, amigos queridos, me hicieron el favor de enviarme la sentencia que se le dictamina y que se le da, la resolución que da, me la mandan en inglés, gracias queridos amigos, hice favor de compartirla.
¿Qué pasa en una situación como esta del Chapo Guzmán? Que se hizo mediático, se hizo una parafernalia y muchos lo percibieron como cortina de humo. A ver, así a grosso modo y dejándolo encaminado para que otro día venga y nos hable, porque eso tiene su chiste bastante interesante sobre esta situación. ¿Qué pasa en México? ¿Qué pasa con una situación como esta, con una resolución que da la Corte en Estados Unidos sobre el caso del Chapo Guzmán? ¿En qué nos afecta, en qué nos ayuda, en qué nos beneficia o simplemente es mediático? Yo lo meto en broncas, queridos amigos. Me parece que esta información que se presentó hace un par de días, pues es el resultado de un juicio. Un juicio muy mediático, muy Muy largo, largo, es el resultado de un juicio mediático y muy largo con una sentencia bastante... que corresponde a un delito en contra de una persona. Una. Sí, Hagamos hincapié, una. de una. Pero realmente este negocio del narcotráfico en México, eh, pues va más allá de una sentencia, Y de una persona. hacia una persona. Porque como cualquier negocio, pues tiene una infraestructura, tiene un esqueleto, tiene un armazón. Y alrededor de esa infraestructura tiene negocios alternos. Voy a poner un ejemplo. Por favor. Eh, Cuando nosotros adquirimos un teléfono celular, un teléfono inteligente, pues no nada más adquirimos el teléfono, adquirimos, aseguramos el teléfono, adquirimos una mica protectora, adquirimos una carcasa, adquirimos aplicaciones, adquirimos tonos musicales. ¿Qué generamos? ¿Qué se generó? Negocios alternos. No es únicamente el negocio del teléfono. Así sucede con todo tipo de negocios. Este negocio del narcotráfico O el crimen organizado. o la delincuencia organizada no es únicamente, específicamente el negocio del narcotráfico, no es únicamente el tráfico, el tránsito de droga, ya sea natural, animal o sintética, sino es toda una infraestructura que soporta a ese negocio, desde instituciones financieras, instituciones de gobierno en turno, armamento, equipo vehicular, personas, sistemas de vigilancia, renta de satélites. Entonces, es un negocio redondo. Decía por ahí nuestro querido Daniel Stulin, ruso, decía que el narcotráfico es el aceite que lubrica el engranaje de la economía mundial. Perdón, ahí están sus libros. ¿Hasta qué punto tiene razón? Pues me parece que tiene toda la razón, porque si bien en este negocio se manejan cantidades en efectivo muy importantes, pero también al momento de que se ingresan a instituciones financieras, pues ya se manejan cantidades de dinero lícitas, legales, transparentes. El blanqueo de capitales, que muchas veces hablábamos que para eso fue creada la UIF en México, ¿no? La Unidad de Inteligencia Financiera, precisamente para la prevención de todo este blanqueo y lavado de dinero en nuestro país. Es correcto. Entonces, esta sentencia hacia esta persona, pues no es sinónimo de que este negocio se va a erradicar. O haya disminuido. O vaya a disminuir. ¿Por qué? Porque este negocio tiene una infraestructura sólida y además es acompañada de negocios alternos sólidos. Pero ¿desde dónde viene el consumo de estupefacientes en nuestro país, maestro? Ese es un Porque yo le pregunto porque a él le encanta la historia y todo lo tiene aquí en su cabeza. Entonces, a ver, cuéntenos un poquito, porque siempre es bueno saber. Mire, a grosso modo, en nuestro país siempre hemos tenido sustancias psicotrópicas
nuestros ancestros los manejaban, los conocían, los consumían, en algunos casos para actividades espirituales. Como los huicholes con Viricuta, que todavía siguen yendo a la Casa del Venado, a San Luis Potosí, desde Nayarit y Guadalajara, hacen ese cruce para ir al Peyote, que es la Casa del Venado, sí. desde eso. Se consumía para, pues, como remedio medicinal, y existían hasta 1920 en el país sitios específicos para que el mexicano de entonces, común y corriente, pudiese consumir alguna droga de su preferencia? De su preferencia y de su capacidad económica. Así como existían las cantinas, las pulquerías, que pues ya están desapareciendo, así también existían esos sitios. La sociedad veía a esas personas pues raras, ¿no? ¿Por qué consumen ese tipo de sustancias si las hemos ocupado durante siglos para otro tipo de eventos como medicinales? Pero no estaban tan reguladas ni tan prohibidas, simplemente había un castigo social. Como un repudio social. Entonces, repudio social. En 1920, aquí vamos a hablar de la Ciudad de México, había lugares así como ahora en Ámsterdam, que es así como que wow. Sí, pero país. Nosotros somos vanguardistas. En ese sitio creemos que ellos llevan punta de lanza. Pero no, nosotros... ¿México en 1920? Exactamente. Por ahí de la década de los 30, de 1930, Estados Unidos, nuestro vecino del norte. Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, esa época. Hablando de presidentes. Ay, perdón. Bueno. Comenzaron a prohibir el consumo de estupefacientes. Inmediatamente notifican a México que pues tiene que alinearse para hacer lo mismo. A Estados Unidos es quien comienza con la prohibición. Es correcto. Pero curiosamente ya teníamos la experiencia de la primera y estábamos ingresando a la Segunda Guerra Mundial. Es cuando México, por ahí de los 20, acercándonos a los 30, se prohíbe definitivamente el consumo de estupefacientes. En la vía pública o en estos lugares que dice que existían. Es correcto. Y damos un giro de 180 grados, en donde lo que se permitía, pero con repudio social, ya es penado por la ley. Entonces se legisla al respecto. Ya comienza a haber personas que son perseguidas por consumir, por traficar. Sobre todo cannabis. Sí. Marihuana. Es correcto. Y es cuando se comienza a generar este negocio. Es cuando comienza a nacer este negocio de el narcotráfico. Comenzamos a enterarnos de que hay terrenos que en lugar de sembrar maíz, frijol, sorgo, melón, como en Guerrero y demás, calabaza, los obligan a sembrar. Comienzan ellos a sembrar. Es más redituable la marihuana. Es más redituable la marihuana. Comienza la generación de cárteles, de grupos. Para cuidar precisamente a todo esto, es un negocio creciente en ese momento. Comienza en México, me atrevería a decir que en México, de manera ingenua, fuimos descubriendo el poderío de ese negocio. Pero quien nos da la orden de que en México tiene que desaparecer el consumo natural de este tipo de sustancias, ya habían visualizado la proyección de que esto iba a ser un negocio redondo. Entonces, pues viene la Segunda Guerra Mundial, viene el proyecto Bracero, dame un brazo porque mi gente va a ir a la Segunda Guerra Mundial. Y es cuando los mexicanos... Necesito mexicanos que vengan a hacer el trabajo, a trabajar. En México comenzamos a tener el desarrollo de grupos que siembran, trafican, comercializan
Porque se mencionaba mucho que incluso se llevaba de aquí precisamente para surtir a las tropas en Vietnam. Digo, así en las historias urbanas que se cuentan dentro de la milicia, De ¿no? hecho, hay información de que farmacéuticas estadounidenses vienen a México, a la frontera, a financiar em, territorios porque pues lo que de manera natural se producía no alcanza. Entonces vienen con infraestructura, con maquinaria, En ese momento. porque se necesita más de lo que Se estaba produciendo. exactamente. Queridos amigos, por eso les digo que conocer la historia es importante, es muy, muy, muy importante. Entonces, lo que en 1920 hacia atrás México era como algo natural y como algo, lo único que se llevaba en el repudio social, como bien lo dice, después la agenda, como siempre, el país del norte dictándola, qué se debe hacer en México, cuándo, cómo y por qué. El para qué no lo dicen, porque vemos los resultados. Y seguimos en ese mismo afán. Sí, porque ese negocio, pues ya está bien armado, está constituido. Por eso se le llama crimen organizado, que está dentro del narcotráfico, dentro del crimen organizado. Luego nos dicen ellos sí están más organizados y de hecho tienen mucho más infraestructura, hablando de poderío incluso balístico que los mismos ejércitos. Son grupos organizados, disciplinados, con una extraordinaria infraestructura, con un poder económico que pues realmente no alcanzamos a calcular. Se uno se imagina cifras. Por ahí el maestro Jalife y el maestro Stulin, le digo que son los que dicen, no, pues si Wall Street es quien maneja, entonces ¿cómo se va a acabar? ¿Cómo dice el presidente de allá que se va a acabar cuando allá es donde se está administrando todo? Que son palabras mayores, pero por eso doy nombres, ¿quién nos está diciendo? Queridos, aun cuando aquí cada uno nos responsabilizamos de la opinión. Cabe destacar que Wall Street es una institución reciente. Este negocio es más antiguo que Wall Street. Entonces hay que ver la dimensión, el poderío de este negocio. Y que por eso era interesante que nos dijera que la sentencia de cadena perpetua más 30 años que le dan al Chapo, aparte de causar burlas por todos lados, no tiene mayor trascendencia. Este negocio no está sustentado por Wall Street, porque este negocio es más antiguo que Wall Street. Pues queridos amigos, les digo que dejamos encaminado el tema porque hablar sobre esto es muy muy interesante y lo vamos a comprometer que en una ocasión posterior venga y nos abunde sobre esta situación que necesitamos conocer la historia de nuestro país porque está entretejida, maestro, está entretejida y a final de cuentas toda la historia de nuestro país es lo que somos los mexicanos. Hay una regla de vida que dice el presente es el pasado del futuro. Y el futuro es el presente del pasado. Quien conoce o escribe la historia controla el futuro. Entonces, es importante conocer la historia, pero más importante es conocer la raíz, las entrañas, el origen, no únicamente la punta del iceberg, sino todo lo que está abajo es un hilo conductor. ¿El Chapo sería la punta del iceberg en este caso último que estábamos tratando? Si usted lo quiere considerar, puede ser así. Ok, maestro, pues ya para cerrar, yo me acuerdo perfecto, hemos tenido muchas entrevistas afortunadamente, tengo la posibilidad de que me asesore muchas veces, no le echen la culpa de las barbaridades, que digo, esas son mías. En algún momento me decía usted en una de las primeras entrevistas, hablando de México, que yo le decía, ¿cuál es la forma de recobrar el poderío? Y usted me decía, lo he repetido muchas veces en los programas, solamente recordando nuestros orígenes, estos orígenes de guerreros que somos. En algún momento incluso nos dijo que nos han querido cambiar el código genético por lo que nos dan de comer, lo que nos obligan a comer. Hay muchos programas pendientes que hacer, que nos ayude, por favor, donde lo voy a meter otra vez en tremendos líos. Para cerrar, ¿qué nos deja de tarea? Simplemente recordar nuestros orígenes. ¿De dónde venimos? ¿Cuánto hemos pasado para llegar al año 2019?
emanamos de una civilización que ha generado verdaderos, que generó avances científicos, tecnológicos, que hasta la fecha pues no logramos comprender. No venimos de una tribu Nómada por ahí, cualquiera perdida. común y corriente. Venimos de una civilización y esa civilización dejó sus antecedentes. Entonces, hay que recordar de dónde venimos, cuánto nos ha costado transitar desde 1521, que fue la invasión por la corona española, hasta 2019, y qué queremos, hacia dónde pretendemos dirigirnos. ¿Vale la pena seguir soportando intolerancias? ¿Vale la pena seguir comportándome como lo estoy haciendo? Ajá. O si a través de un comportamiento diferente por parte de mi persona voy a obtener diferentes resultados. Ajá. Eso es lo que yo agregaría. Y bueno, pues... Interesante esta premisa que nos deja, pero más interesante, hablamos de migración, hablamos de Latinoamérica, hablamos de Sudamérica un poco, a final de cuentas estamos entrelazados. Usted como su alma mater, que yo sé que se la presume a todos lados, así vaya a Alemania, vaya a Rusia, vaya a Estados Unidos, siempre presume la sangre azul y oro que lleva acá en el pecho el maestro. En algún momento me hacía una referencia al escudo de nuestra máxima casa de estudios, y tiene una razón de ser, y tiene un para qué. Ahorita que hablábamos sobre todo lo que está sucediendo no solamente en México, sino en Latinoamérica. Correcto, me apoyo de la pregunta anterior. Hay que recordar nuestros orígenes, lo que nos ha costado ser lo que somos ahora. El escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México se compone de dos aves y de América Latina. José Vasconcelos, quien se presume que diseñó el escudo, estaba consciente que pues nuestros ancestros tenían una comunicación continua, respetuosa e institucional desde México hasta Tierra del Fuego. Por eso es que nuestro escudo, el de la máxima casa de estudios, se compone de un águila real y de un cóndor, que unifica todos los pueblos, todas las civilizaciones de nuestra América Latina. Entonces, si si José Vasconcelos plasmó ese viejo conocimiento, significa que es un referente para los mexicanos actuales. Punto número uno. Emanamos de una poderosa civilización que tuvo la iniciativa de comunicarse con civilizaciones importantes a través de migraciones, a través del envío de diplomáticos de ese tiempo, a través del intercambio de información, intercambio de mercancías o comercio, se nutrían entre ellos, y este conocimiento no es nuevo, pero José Vasconcelos a través del escudo nos los recuerda, repito. No los deja. Es correcto, repito. Esto que hemos citado, todo lo que hemos citado en esta sesión no es nuevo, es información pública, pero vale la pena recordarlo porque el ser humano o los seres humanos tendemos a olvidar lo obvio, lo evidente. La desmemoria del mexicano, decimos muchas veces. Necesitamos trabajar en ese aspecto. Necesitamos que nos los recuerden constantemente para que no se nos olvide y pensemos que es nuevo. No, lo que se plasma en el escudo no es nuevo. Se conoce, se conocía y es importante recordarlo. Quienes llegaron en 1521, la corona española, con las... quienes llegaron en 1521
conocían esta relación que se tenía con otras civilizaciones. Era importante controlar ese intercambio de información para poder someter a las civilizaciones que estaban regadas a lo largo de Sudamérica y poderlas invadir. El divide y vencerás desde un entonces. pueblo Sí. que odia a su gobierno es fácil de invadir, comprar, corromper y manipular. Ya nos quedamos con eso. Nos deja una tarea muy grande. Insisto, para concluir, es importante que recordemos de dónde venimos, de civilizaciones muy poderosas, vanguardistas, en ciencia, tecnología e innovación, 3 características que en el actual Plan Nacional de Desarrollo se dejan al olvido. Fueron civilizaciones poderosas en su momento, sí. Por lo tanto, si ellos fueron, ¿por qué nosotros en el 2019 no? No podemos ser. Es correcto. Maestro, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que en su agenda nos haga un huequito próximamente para seguir con análisis de esta naturaleza, que en el afán del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y el programa Más que Leyes, Educar la Conciencia, pues ojalá cada uno de quienes nos están mirando le resuene algo, que esa es nuestra esperanza y lleguemos a una sintonía. Muchas gracias por estar con nosotros. Licenciada Delia Linares, yo le agradezco la oportunidad por la que me ha extendido al participar en este tipo de foros. Es muy importante y pues si ustedes me vuelven a convocar, yo estaré aquí presente. Muchas gracias. Queridos amigos, creo que nos dejaron mucha información, demasiada para el análisis y afortunadamente tenemos la posibilidad de que el programa se quede grabado en todas nuestras plataformas digitales y en cualquiera de ellas lo pueden localizar, lo pueden volver a ver, lo pueden analizar y nos mandan sus cuestionamientos o sus felicitaciones. Todo aquí se acepta. Como siempre, les agradezco que hayan estado con nosotros. Los esperamos el día de mañana, nuestros viernes de cultura. En algún momento les he hablado del canto cardenche, algo muy dedicado, muy especial en el noreste de nuestro país, hablando de Durango, hablando de parte de Sinaloa, incluso Sonora, esa parte desértica que mañana les vamos a traer de la mano de los martajadores del Real, queridos amigos, que van a estar mañana con nosotros. Entonces, mañana vamos a tener cultura, como siempre, para cerrar nuestra semana y esperemos que nos acompañen a las 11 de la mañana. A nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, del programa Más que Leyes, Educando la Conciencia, de todos los que integramos el programa por aquí. Muchas gracias. Soy Delia Linares Alvarado. Muchas gracias, maestro José Enrique López Valdés, que por ahí está toda la información. Si alguien quiere contactarlo directamente, no le reclamen lo que yo dije. Eso es otra cuestión. Muchas gracias. Un programa ameno, divertido, pero sobre todo lleno de enseñanza. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirme participar. Nos vemos mañana, queridos.